Bueno, vamos a analizar el discurso del rey. Para eso tenemos con nosotros a un experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido aquí al Buenos Días Madrid. Vamos a analizar primero, José Luis, rápidamente la escenificación de ese mensaje y lo que rodeaba en este caso al rey. Exacto. Y lo primero que tenemos que destacar, como muy bien habéis dicho en este pequeño vídeo anterior, es que coloca como única imagen que le rodea, que en otros mensajes reales ha habido más imágenes. En este es la foto de su hija cuando está leyendo la Constitución, el artículo 1. Vamos a ver, que solo esté esa imagen y que haya quitado todas las fotos que tienen del ámbito familiar, claro, que eso es un mensaje. Siempre las tenía del ámbito familiar, mensaje. No está la reina, no está su otra hija, claro, no están los padres, es que quiere centrar la atención en un acto, en este en concreto. ¿Por qué? Yo entiendo que por dos significados. En primer lugar, porque es un mensaje a la propia Constitución española, es un homenaje a la Constitución que ha estado siempre en su recuerdo en todo el mensaje, y en segundo lugar, a su hija, la princesa Leonor, también. Pero ya no tanto en un nivel familiar, ni mucho menos, su figura, sino lo que es la continuidad de la corona. Más imágenes que rodeaban al rey. Las banderas, ¿cómo estaban situadas las banderas, la de España con la de la Comunidad Económica Europea, la de la Unión En las banderas Europea? ha habido un cambio, por ejemplo, respecto del año pasado, que estaban en un plano de igualdad. En este, sin embargo, la bandera española fue el año pasado. Esto fue el año pasado. Pues aquí vemos cómo está en plano de igualdad, pero si vemos la de este año, sería un poco más montada la bandera española a la bandera europea. Es decir, digamos que la escenificación se ha querido dar más importancia España con más presencia todavía que el año anterior. Que a Europa. El Belén también, algo que ha hablado muchas personas, han comentado la imagen del Belén. Ahí lo vemos, el Belén. Sí. El Belén lo repiten. 2017. Exactamente, lo repiten. Este es el del 2017, en el 2018 lo ha vuelto a repetir. Sí. Es decir, las figuras, los emblemas religiosos se mantienen. Siguen queriendo que estén presentes. Claro. Sabemos que están desapareciendo. De nuestra vida civil desaparecen muchos mensajes religiosos. José Luis, también pero el mensaje gente real quieren que continúe. En las flores de Pascua que están también en el mensaje navideño de Su Majestad. La Navidad ha rodeado todo su mensaje y lo ha rodeado evidentemente no solo con el Belén, el mensaje religioso, sino además con las flores de Pascua, que vemos una en cada lado de esta imagen, pero además también con un árbol de Navidad. Ese árbol de Navidad, ¿de qué me hablas? Queremos ver imágenes primero de 2014. Esto es 2014. Ese es el árbol de 2014. Ha sido el único año que también ha tenido un árbol de Navidad detrás de él. Fue muy parecida a la escenificación, pero veamos las fotos. Veamos qué diferencia con la otra que hemos visto antes. Claro, ahí estaba con la foto que tenemos. La reina Leticia, que en este caso solo la princesa. Solo la princesa Leonor. Y aquí vemos el árbol de Navidad exactamente igual que en el año 2014. Constantemente el recuerdo al mensaje de Navidad, evidentemente. Otra vez vuelve a tener presencia ese árbol detrás de Su Majestad el Rey. Más imágenes que tenemos de ese discurso. Bueno, pues además hemos estudiado un poco lo que son los picos de voz que él ha tenido durante su intervención. De Su Majestad durante el discurso. Todo comunica, no solo comunica, digamos, los gestos de manos, el rostro, la escenificación, sino que también es muy interesante este punto que hemos realizado. El estudio de voz. El estudio de voz, es decir, hay 5 momentos en que él tiene unos picos de voz, es decir, son momentos en los que su cerebro está haciendo hincapié en esos, y los podríamos resumir en 2 puntos. Y quiere marcar más esos mensajes. Que son los que he marcado en negro o en marrón. ¿Sí? Por un lado, está recalcando lo que es la unión de todos los españoles. Todos o juntos. Es decir, constantemente hay una repetición de la palabra todos, de juntos y de lo que es la unión de los españoles. Y por otro lado, una gran preocupación de él, el trabajo de los jóvenes. Repite mucho también. Es decir, cuando habla del trabajo de los jóvenes, digamos que no es un discurso preparado, evidentemente está preparado, pero no es un discurso que él nos sienta. Cuando habla del trabajo de los jóvenes, es que en los 2 momentos que pronuncia la palabra trabajo, hay 2 picos muy pronunciados de voz. Sí, sí. Esto no suele ser azar. Evidentemente, o sea, no se puede preparar el mensaje verbal, el no verbal con los gestos, el rostro, los picos de voz, el cerebro se volvería loco para hacer tantas cosas, evidentemente, con lo cual estos detalles siempre son importantes también. O sea, los picos de voz, como nos están diciendo, y ahora vamos ya directamente con la gestualidad del monarca, vamos a ver ya lo que es su gestualidad del rey Felipe. Cuando él comienza el mensaje, hace un recordatorio a los mensajes anteriores y habla de todos los puntos de los que ha hablado. Hay dos puntos, 2 temas que le marcan profundamente. Uno, el terrorismo, que lo vemos por este puño cerrado y este puño apretado, que vemos que no le está mirando directamente a cámara, pero inconscientemente le sale a apretar el puño. ¿Sí? Esto es una reacción totalmente involuntaria, digamos, de un estado emocional bastante potente, asociado en muchos casos al enfado. Y un poco demostrando también, seremos firmes contra el terrorismo, ¿no? Mantendremos una postura firme. Y asociado a un poco estados de enfado. El puño cerrado es una reacción muy primitiva también.
Pero vamos a pasar a la siguiente también. Aquí ya está más relajado, la postura. Aquí se le ve más relajado. Aquí es cuando está hablando de la violencia contra las mujeres. Y vamos a ver 3 datos importantes. 3 datos, fueron muy marcados. Por un lado, si podemos pasar al anterior, la tristeza que se ven perfectamente en sus cejas, cómo se arquean, de esta manera, se arquean las cejas. Sí. En segundo lugar, la ira, que lo volvemos a ver en el puño y vemos en este rostro, que es rostro de ira, con las cejas juntas, los dientes apretados. Esto es ira. En este momento está hablando de la violencia machista. Sí, y que hay que erradicarla completamente de nuestras vidas. Y buscar esa igualdad real, que es lo que pedía Su Majestad. Este es un segundo gesto importante, pero hay un tercer gesto. Todo esto es en segundos. Hay que recordar también, ojo, Su Majestad el Rey tiene 2 hijas. Una mujer está muy sensibilizado seguramente también con la violencia machista y con esa lacra que supone para la sociedad española. Y observemos este gesto. Es decir, cuando él está diciendo tenemos que apartarlo de nuestras vidas, no solo lo dice con la palabra, no solo lanza un mensaje verbal, es que el no verbal le acompaña, hay coherencia. La coherencia entre la comunicación verbal y no verbal es clave, es fundamental, porque lo que demuestra es que la persona está implicada y está convencida de lo que nos está contando. Y eso lo vemos con este manotazo que pega hacia afuera cuando dice que la violencia contra las mujeres hay que erradicarla, hay que echarla de nuestras vidas. Más cosas entonces, ya para rematar casi. Luego tenemos una gran implicación personal por su parte. Aquí es cuando habla de la convivencia. Ha gesticulado mucho con las manos, él ha manejado mucho las manos en el discurso de este año. Bastante más que en otras ocasiones. Movía mucho las manos y daba mucho énfasis al mensaje con sus manos. El del año pasado fue más plano, el de hace 2 años fue mucho más implicado. Digamos que había como picos más altos de gestualidad. Sí. En este no hubo picos tan altos de gestualidad, pero hubo mucha más. Ajá. Hubo mucha más gestualidad, como bien habéis comentado en el vídeo anterior. Y aquí es cuando está hablando concretamente de la convivencia, está diciendo de que las generaciones pasadas nos han dejado a nosotros una herencia que tenemos que conservar y se señala hacia sí mismo, es decir, que tiene muchísimos gestos que se llaman ilustradores. Se señala, pero también con manos abiertas, ¿no? Exacto, convivencia, de acoger, de apertura hacia todos. Exacto. Tenemos que intentar esa convivencia pacífica entre todos, ¿no? Una convivencia real, efectiva. Pero tan real como que él realmente esas manos siente. Así también. Claro. Esas manos así hacia arriba. Estas manos hacia arriba es cuando dice él, está en nuestras manos construir el futuro. Todo lo que dice de palabra lo dice con las manos. José esto Luis, es clave, esto es fundamental. Tú como experto también le das mucha importancia a que él hable en segunda persona. Sí. ¿Por qué? Sí, en segunda persona es importantísimo. No es lo mismo que el rey el otro día pudiera comentar: los jóvenes están muy preocupados por la paz, por el medio ambiente, tienen problemas con el trabajo, a decir, vosotros vivís muy preocupados. Se interpela directamente en este habla caso. En segunda persona, es decir, está implicando, además de la mirada directa, lógicamente que la tiene durante todo el discurso y siempre atrapa la atención, además implica al que escucha. Y cuando se dirige a los jóvenes, les implica completamente porque dice, vivís, sois, utiliza todos los verbos en segunda persona. Hay una palabra también muy importante que hemos destacado, la palabra convivencia. ¿Cuántas veces utiliza esa palabra? Convivencia. La dices eso 7 veces, la dice muchísimas veces y además de nuevo tenemos que sus gestos, que su cuerpo, que todo dice exactamente lo mismo. Utiliza un gesto de manos para hablar de la convivencia que está totalmente implicado con lo que nos está contando también. Entonces, su gestualidad, de verdad, que ha sido clave. Es que ha sido tan coherente con su discurso que ha sido convincente. Es decir, otra cosa el perfil que haya podido tener, pero convincente, a mí sí que me ha parecido muy convincente. No sé si podemos, alguna conclusión, algo para rematar, José Luis, que quiera el del discurso del rey de este año. En general, la conclusión del mensaje real es que ha ido, este es el de la convivencia en concreto, este es el gesto que realiza cuando lo dice, es que ha sido un discurso que ha ido más a lo general que a lo particular. Es un discurso que ha ido más a unir que a separar. Es un discurso que se le puede criticar más por lo que omite que por lo que dice, más por omisión que por acción. De hecho, prácticamente todas las fuerzas políticas han estado, digamos, de acuerdo con lo que ha estado contando, y es que era muy difícil estar en contra. ¿Qué es lo que le pueden decir, como se han dicho en fuerzas nacionalistas? ¿Le falta esto o le falta lo otro? Pero no por lo que ha dicho. Digamos que lo que ha tratado por encima de todo es no crear polémica y no crear confrontación. Bueno, yo creo que es un buen repaso el que hemos hecho y para todos los telespectadores habrá quedado claro esa escenificación de la que hablábamos del rey, no solo de lo que dice el mensaje en sí mismo, sino también de esa gestualidad del rey Felipe VI y también, por supuesto, de los objetos que rodeaban, cómo estaba situada la bandera, cómo estaba situado el Belén. Así que yo creo que nos queda todo mucho más claro. José Luis, gracias a tu ayuda como experto en comunicación no verbal. Muchísimas gracias por haber estado en Buenos Días. Gracias, José Luis.